Si estás estudiando música o la estás enseñando, de seguro has pasado por momentos donde hay que practicar, practicar, insistir, insistir y no avanza el aprendizaje del repertorio. Pues bien, en el día de hoy voy a darte algunos tips para resolver el principal problema que nos está llevando a que la música no esté siendo lo suficientemente adecuada de acuerdo al nivel de la persona que lo está aprendiendo. De seguro te ha pasado que se insiste y se insiste enseñando el repertorio, practicando el repertorio y a pesar de los esfuerzos y de los intentos, es más el desgaste, las frustraciones, pasan los días y el repertorio no avanza. Pues bien, en el video de hoy te voy a dar el tip principal para que encontremos cuál es el motivo por el cual está sucediendo esto y le pongamos una solución. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Así como cuando una persona está yendo al gimnasio a practicar y allí el asesor, el entrenador le va indicando cuáles son los pasos que debe dar para las primeras sesiones, luego le va ascendiendo a través de niveles, o así como cuando una persona se está dedicando al deporte o cualquiera sea aquella forma organizada, institucional o estructural que va permitiendo un ascenso, hay unos niveles. Y en la música, para poder tener un norte de la manera metodológica como se van definiendo cuáles son los contenidos, cuáles son las exigencias, cuál es la información que se debe adquirir, existen también unos niveles, se llaman grados de dificultad. Estos grados de dificultad son una referencia muy importante tanto para los padres de familia de quienes están estudiando música, para los compositores, para los profesores y para los mismos estudiantes. Los grados son importantes porque nos permite seleccionar el repertorio, seleccionar los entrenamientos, las rutinas con un propósito muy organizado que te permita obtener resultados a muy corto plazo. Siempre he hecho la comparación, obviamente guardando las proporciones, pero si un grupo de amigos se van a juntar en la cuadra y llevan un balón, con solo soltar el balón al suelo y dividirse entre los dos equipos, ya existe un partido de fútbol. En la música debería de suceder exactamente lo mismo. No sabemos algunos elementos técnicos en la interpretación del instrumento, nos entregan la partitura y debería de suceder la música con esa misma facilidad. Para esto existe también una técnica llamada lectura a primera vista. Y la lectura a primera vista, si estamos revisando un repertorio que es de acuerdo a nuestro nivel, debería de suceder a más de la mitad en el acierto, en lo que tiene que ver con la lectura rítmica, la afinación, los diferentes elementos que tiene la partitura deberían ser identificados a una primera leída. Entonces no tiene sentido que nos demoremos meses interpretando una obra o tratando de comprenderla, porque lo que está significando esto en primer lugar es que todavía no estamos preparados para esa obra musical. O lo mismo pasa si lo miras desde el punto de vista de un docente. No tendría sentido que una obra sea la única razón de ser durante unos meses si está por encima del nivel del estudiante. Agrega frustración, agrega estrés y los resultados son a muy largo plazo. Para eso se propone que se debe mezclar repertorio que esté acorde al nivel del estudiante para que todos los días haya un logro, una celebración y de pronto repertorio más retador que sí sea a largo plazo, pero que no sea la única razón de ser. Entonces, te voy a hablar hoy del grado 1. Es el grado principal, el que está pensado para aquellas personas que aproximadamente llevan un año de práctica con el instrumento. Y esta referencia de tiempo se toma más o menos considerando en los músicos amateur que se reúnen al menos una hora al día, aproximadamente unas 5 horas a la semana para la práctica del instrumento. Entonces, así como si fuese la banda del colegio, entonces un año de práctica con la banda de música del colegio o el grupo musical del colegio debería, si tiene una buena estructura académica y didáctica, convertirte en un año o en mucho menos de un año en un músico grado 1. Vamos a mirar en primer lugar qué es el músico que está en el grado punto 5 o el grado medio. Es un tipo de música que el estudiante de música de primaria suele tocar con mucha facilidad, como decía ahorita, es un repertorio para muy corto plazo, para que sea celebrable a muy corto plazo. Suele abarcar las primeras 5 o 6 notas que el estudiante
les salen o le fluyen con más naturalidad en el instrumento. Las partituras entonces tienen una figuración rítmica muy sencilla de negras, blancas, redondas, corcheas y sus respectivos silencios. Muchos instrumentos dentro del ensamble, cuando es un arreglo para varios instrumentos, se están apoyando mutuamente a través del doblaje por unísonos o por octavas. Y voy a hablarte también de las cuerdas frotadas. En el grado punto 5 o medio suelen ser las tres cuerdas más agudas y se tocan con los tres primeros dedos en primera posición. Ahora que ya sabes qué es esto del grado medio, vamos a mirar entonces el grado 1. En el grado 1 suelen tocar los estudiantes que ya llevan aproximadamente un año de práctica con el instrumento, como te decía ahora. Suele suceder que son estudiantes en edad de básica primaria, que están por allí en cuarto o quinto de escuela, que su ergonomía, el tamaño del cuerpo es acorde al instrumento musical que se le está asignando. La duración de este tipo de partituras es de unos 40 o 60 compases, es aproximadamente una sola página por cada obra. Los intérpretes jóvenes no pueden tocar durante mucho tiempo. Puede incluir la primera octava completa en notas de los instrumentos de bronce, el saxofón, la flauta. Los clarinetes avanzados pueden tocar una octava completa. Algunas partes van dobladas, por ejemplo la línea de bajo en la tuba y el clarinete bajo. También pueden aparecer algunos split o divisi en las partes de primero y segundo clarinete o primera y segunda trompeta, pero mantienen el mismo ritmo. Este divisi no es polifónico. Las tonalidades más apropiadas para un ensamble de instrumentos de viento serían si bemol en tono real, en tono de concierto, y mi bemol y sus relativas tonalidades menores. Es decir, si bemol mayor, mi bemol mayor, do menor y sol menor. Son las más usadas, pero también es posible agregarle algunas notas cromáticas como el fa sostenido o el mi natural. Esto nos permite entonces también tener la opción de interpretar música en los siguientes modos: si bemol lidio, si bemol mixolidio, mi bemol lidio, do dórico, fa dórico, sol eólico, do eólico. Y podríamos pensar por qué música modal. Pues en general la música que está basada en entornos latinos, en entornos folclóricos, es modal. Y la música urbana ahorita tiene una fuerte tendencia a que también suceda de manera modal. Entonces, sería muy bienvenida esa propuesta de hacer repertorios modales para niños, jóvenes o aprendices en general de la música que ya tienen adiestrada esa forma de escucha y esa rítmica de la música urbana que frecuentemente estarían escuchando. Los compases más comunes son 2/4, 3/4, 4/4, pero para los entornos latinos es muy frecuente que pueda suceder el 6/8. A ver, esto que estoy diciendo sobre el grado 1 no es un estándar o una norma completamente precisa. Está basada en la naturalidad, en que sea lo más fácil que le sale al estudiante. Si en el país de donde me estás viendo consideras que hay una métrica, una rítmica que es muy fácil, muy asimilable, que con muy pocos ejercicios preliminares para el montaje del repertorio el estudiante los podría asimilar, entonces los incluyes allí. O otras personas podrían considerar que en realidad está muy limitada esta propuesta y que podrían enriquecer mucho más ese grado 1 para aprovechar las habilidades que se cuenta allí en tu agrupación o allí en tu proceso formativo. En cuerdas frotadas, la música de grado 1 suele incluir escalas de sol y re mayor en un registro de octava y se empieza a introducir el cuarto dedo en las tres cuerdas más altas. La parte de viola a veces se dobla con el segundo violín. Y voy a hablarte a continuación de unas características adicionales que se pueden tener en cuenta si eres arreglista o compositor. Dedicarte a mantener tempos moderados, sin muchos cambios, pulso rítmico fijo durante la interpretación de la obra, frases cortas porque hay que permitir la capacidad de respiración, si es instrumentos de viento. La armadura y el compás deben estar escritos consistentemente, las cadencias deben ser claras y contundentes. En el caso de tonalidades mayores es muy factible que el arreglo esté alrededor de cuarto, quinto, primero, o segundo, quinto, primero, o primero, cuarto, primero, en fin, se nota que hay unos acordes cadenciales característicos que se van a sustentar a lo largo de la obra,
para que auditivamente al aprendiz de música también le sea muy fácil encontrar esa ubicación tonal. Con respecto a las cadencias modales, en mi página web aulamusical.com puedes consultar las cadencias que se recomienda para cada uno de los modos. Hay algunos instrumentos como el oboe, el corno y el tímpani que deben ser escritos para esta plantilla de manera opcional, es decir, que en caso tal de que ese ensamble de destino no tenga estos instrumentos, pues no vaya a generarse un vacío si no cuentan con estos instrumentos y que el arreglo pueda fluir tranquilamente con la ausencia de alguno de estos instrumentos. Se dobla el corno con el saxofón tenor para colocar ambos en un mejor registro. El uso de octavas en el corno es aceptable para ayudar a los intérpretes jóvenes con las dificultades del registro. Todos los bronces graves y maderas graves suelen ir al unísono. Evitemos los saltos melódicos bruscos en cualquier instrumento. Hay que mantener un grado conjunto la mayoría del tiempo. Si usas tímpani en el grado 1, se recomienda que solamente tengas 2 afinaciones y se mantengan esas 2 afinaciones de tímpani durante toda la obra. En la percusión 1 se considera que se escribe para el redoblante y el bombo. Se evita escribir redobles a este nivel, pero aprovecho para decir que por lo general durante estos videos que voy a estar publicando sobre grados de dificultad para la música, la percusión debe ir siempre un nivel más alto que el resto de la agrupación y puede interpretar de una manera un poco más exigente porque va a ser muy activa, va a ser la que le va a dar el apoyo energético a la interpretación de la obra y nos va a llevar adelante. El uso de las articulaciones y las dinámicas es un poco reducido, solamente las necesarias para el carácter de la obra y también que sean secciones que se puedan ver repetidamente en el transcurso de la obra para que por memoria o por acumulación sean de fácil asimilación para el intérprete. Yo creo que siempre debemos ir desde lo conocido hacia el reto de lo que deseamos conocer, desde lo que ya dominamos hacia aquello que deseamos dominar. En ese sentido, si es tu primer arreglo, también como arreglista te conviene empezar desde lo más fácil y luego vas adquiriendo más experiencia para ir haciendo más voces. En ese caso, vemos acá el registro de la flauta traversa. Este sería el primer registro a conquistar, ya sea que te demores un año o mucho menos de un año, pero que sea un registro donde tus notas salen afinadas, donde puedes leer en este registro a primera vista. Y si lo logras en menos de un año, pues puedes pasar al nivel 2 antes del año, obviamente. Pero que sea este el primer reto. A veces se puede decidir, si tienes unos clarinetes más experimentados y otros más nuevos, que les pongas un registro más corto a los más nuevos y este registro más largo a los que ya llevan un poco más de experiencia. Aquí estamos viendo los registros que deberías de aprenderte en primer lugar, en donde sabes leer a primera vista y en donde interpretas muy afinado tu instrumento. El eufonio, también lo llaman barítono en algunas regiones, y también suele escribirse tanto en clave de sol como en clave de fa, pero son las mismas notas. Este es un score prototipo para alguien que desee empezar a hacer arreglos para grado 1, o aquí está la guía de los registros por si eres un intérprete que actualmente debería preguntarse si ese es el registro que ya domina muy bien y con el cual podrías interpretar repertorio a primera vista. Bien, espero que el video del día de hoy te haya sido de interés, tanto si estás estudiando o enseñando la música. Y aquí estaré dejando, después de este video, una lista de temas relacionados con esto de los grados de dificultad en la escritura de la música. Si te ha gustado este video, dale clic a la campanita, compártele a alguien que consideres que le puede ser de interés y regresa a Aula Musical, el canal para quienes enseñan y estudian la música. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.